Llegué a un club privado para nuestro 5º aniversario, pero la anfitriona se burló y dijo, solo para socios, tu esposo está adentro con una verdadera dama. Cuando la anfitriona miró mi Honda Accord de 6 años por la ventana y dijo, solo para socios, cariño, tu esposo está adentro con una verdadera dama. No sentí un vuelco en el estómago. Sentí que se quedaba completamente, perfectamente quieto. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre la traición. No siempre te golpea como un puñetazo. A veces te golpea como el silencio, como el momento justo antes de un veredicto, cuando la habitación deja de respirar y te das cuenta de que ya sabes la respuesta. Estaba parada en los escalones de mármol de la Obsidian Room, con un vestido azul marino que costó $41 en Nordstrom Rack, sosteniendo una tarjeta de aniversario que compré esa mañana. Y ya estaba calculando, no llorando, calculando. 5 años de matrimonio te hacen eso cuando tu trabajo es encontrar la mentira escondida en una hoja de cálculo. Mi nombre es Clara Whitfield. Tengo 33 años, soy analista financiera forense en una firma de auditoría privada que tiene contratos con el Departamento de Justicia. Y durante 11 años me he ganado la vida atrapando a personas que creen que son más inteligentes que los números. He testificado en la Corte Federal 4 veces. Nunca me he equivocado en el estrado. Y acababa de descubrir, parada en la puerta de un hombre rico con un vestido de $41, que me perdí el fraude más grande de mi vida. Dormía en mi cama todas las noches. Llevaba la cara de mi esposo. Llevaba 5 años casada con Clint Harrison cuando empezaron a aparecer las grietas, aunque en ese momento no las llamaba grietas, las llamaba martes. Clint era socio principal en Aegis Capital, una firma boutique de gestión de patrimonio que manejaba fondos de pensiones para 3 sindicatos municipales y un puñado de maestros jubilados que confiaban en él el último dinero que ganarían en su vida. Tenía una sonrisa hecha para galas benéficas y una risa que llenaba la habitación medio segundo antes de que alguien dijera algo gracioso. Cuando nos conocimos, esa confianza me resultó magnética. 5 años después, aprendí que era una armadura. Los comentarios empezaron con cosas pequeñas. Me avergüenzas por un código que tengo desde el posgrado. Trata de parecer que perteneces aquí, la semana anterior, cuando lanzó una tarjeta negra en la encimera de la cocina como si estuviera pagando una deuda en vez de comprarle un vestido a su esposa. Me dije a mí misma que era el estrés. Aegis había estado bajo presión por una nueva ronda de inversionistas institucionales. Me repetía muchas cosas. Soy analista forense. Toda mi carrera se basa en el principio de que la gente miente con los números porque los números no se sonrojan. Pero pasé 8 meses explicando las caídas en nuestra cuenta de ahorros conjunta como volatilidad del mercado, porque Clint me dijo que era eso, y porque una parte pequeña y humillada de mí no quería analizar mi propio matrimonio. El trabajo de detective empieza en casa, solo que yo no quería admitirlo todavía. Primer ciclo. Todo empezó con $4,300. Lo noté un domingo por la mañana en marzo, medio dormida, con el café en la mano, mirando nuestro estado de cuenta conjunto de Chase más por costumbre que por sospecha. Una transferencia saliente, fechada el 9, campo de concepto en blanco. Le pregunté a Clint sobre eso durante el desayuno. Gasto de negocios, dijo él, sin levantar la vista de su teléfono. Cena con un cliente. Ya sabes cómo son estos peces gordos. Esperan un cabernet de Napa, no una tarjeta de regalo de Chili's. Me dije a mí misma que no era nada. Las cenas con clientes eran reales. Yo misma había ido a 2 de ellas. 2 semanas después, encontré un cargo de hotel del Ritz-Carlton, Half Moon Bay, en una noche que él me había dicho que estaba en Sacramento para un seminario de cumplimiento. Se me enfriaron las manos alrededor de la taza. No lo confronté. En vez de eso, abrí mi laptop y pedí discretamente su itinerario de viaje corporativo a través del calendario compartido que habíamos creado años atrás para organizar la logística. Sacramento, confirmado. Vuelo, hotel, todo coincidía. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. El cargo del Ritz debía ser un error, una reserva duplicada, un gasto de un colega cargado a la tarjeta equivocada. Lo dejé pasar. Esa es la primera mentira que te dices a ti misma en un matrimonio como este, que los errores de documentación son más probables que la verdad que tienes justo frente a ti. Segundo ciclo. En junio, nuestro asesor financiero, un hombre tranquilo y cuidadoso llamado Warren Cook, que había manejado nuestras cuentas de retiro durante 4 años, me llamó directamente a mí en vez de a Clint. Clara, no quiero alarmarte, dijo, pero estoy viendo solicitudes de retiro de su cuenta conjunta de Vanguard que no se iniciaron a través de nuestro proceso habitual de autenticación de 2 factores. Alguien usó un código de autorización de respaldo. Se me hizo un nudo en el estómago. La primera caída real, de esas que no son metafóricas, de esas que sientes detrás del ombligo como si un elevador cayera 4 pisos antes de detenerse. Le pregunté a Clint sobre eso esa noche. Él se rió, con esa misma risa de la gala de donantes, y dijo que el soporte de TI lo había guiado para restablecer su acceso después de una alerta por phishing en la oficina. Estás siendo paranoica, nena, dijo. Auditas a la gente para ganarte la vida. Ahora me estás auditando a mí. Yo también me reí. Odié haberme reído también. Pero esa noche, después de que él se quedó dormido, me senté en el baño con la puerta cerrada y revisé discretamente las marcas de tiempo de los retiros, comparándolas con los últimos registros de ubicación de su teléfono, a los que podía acceder porque compartíamos un plan familiar en Verizon. El retiro se había autorizado desde una ubicación a 11 millas de su oficina, 11 millas en dirección opuesta a Sacramento, a cualquier cliente, a cualquier lugar donde él decía estar. Cerré la laptop. Me dije a mí misma que necesitaba más pruebas antes de decir algo. Esa es la mentira que las analistas forenses también se dicen a sí mismas. Aún no hay suficiente evidencia, como si un matrimonio requiriera la misma carga de prueba que una acusación federal. Bucle 3.
Para agosto, las fallas, como Clint las llamaba, ya tenían un patrón. El dinero salía en cantidades irregulares de 5 cifras, siempre con el campo de notas en blanco. Siempre coincidía con las noches en que él decía que trabajaba hasta tarde. Empecé a llevar un registro privado, como lo haría con cualquier sujeto bajo revisión. Fechas, montos, su coartada declarada, los datos reales. Me dije a mí misma que esto solo era diligencia de vida. El mismo instinto que me hacía buena en mi trabajo me revolvía el estómago cada vez que abría esa hoja de cálculo, porque ya sabía, en algún nivel celular, lo que estaba construyendo. Un expediente contra mi propio esposo. Bucle 4. En septiembre, intenté una vez arreglarlo de la manera habitual, como se supone que debe hacerlo una esposa. Lo senté en la mesa de la cocina con 2 copas de vino y le pregunté directamente si todo estaba bien en Aegis. Si estaba bajo presión, si había algo que necesitara decirme. Me miró por un largo momento y algo titiló detrás de sus ojos, algo que nunca había visto en 5 años de matrimonio. Luego desapareció, reemplazado por esa calidez ensayada. Clara, dijo tomando mi mano, me encanta que te preocupes, pero no necesitas hacerle una revisión de antecedentes a tu propio esposo. Déjame encargarme del dinero. Ese es mi trabajo. Lo tuyo es preocuparte por, no sé, ser feliz. Como si fuera un trabajo en el que estaba fallando. Me dije a mí misma que tal vez estaba exagerando. Tal vez 5 años de trabajo forense me habían hecho ver fraude en cada sombra. Guardé el libro de cuentas durante 3 semanas. Traté de ser la esposa que él quería. Compré un abrigo nuevo. No me quedaba bien. Y el silencio tampoco. Bucle 5. La ruptura llegó un miércoles por la noche a principios de octubre, 4 días antes de lo que habría sido nuestro 5º aniversario. Clint estaba en la ducha. Su segundo teléfono, un teléfono que se suponía que yo no debía saber que existía, un Samsung negro y delgado que guardaba en la guantera de su Audi y que pensaba que nunca encontraría, vibró en la encimera de la cocina, olvidado, la pantalla iluminando la oscuridad como una pequeña confesión. El anillo está asegurado. Nos vemos el jueves, mi rey. Me quedé ahí en mi cocina a las 9:47 p.m. Estaba descalza sobre el azulejo y no lloré. Sonreí. Fue la sonrisa más fría que he sentido en mi propia cara. Quiero ser honesta sobre ese momento porque creo que la gente espera que la esposa grite, que lance un plato, que exija respuestas en la puerta del baño mientras su esposo está ahí, empapado y culpable. Yo no hice nada de eso. En cambio, 11 años de entrenamiento forense se activaron, y lo hicieron con fuerza. Recopilar, verificar, documentar y luego actuar. Tomé una foto de la pantalla. No toqué el teléfono. La cadena de custodia importa incluso en tu propia cocina. Luego me fui a la cama junto a un hombre que ya sabía que iba a destruir, y dormí mejor de lo que había dormido en 8 meses. A la mañana siguiente, llamé a la única persona que podía moverse lo suficientemente rápido y en silencio como para importar. Mi tío, Robert Whitfield. Robert no es solo familia. Él es el subdirector de la División de Investigaciones Criminales del FBI, 26 años en la agencia. El hombre que me llevó al altar en mi propia boda porque mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Él no es un hombre que haga favores a la ligera, y absolutamente no es un hombre que ignore una señal de alarma por $5 millones de una sobrina que nunca ha dado una falsa alarma. Necesito que entiendas algo antes de decirte lo que encontré. Le dije eso por teléfono, parada en mi auto, en el estacionamiento de mi propio edificio de oficinas. Esto no tiene que ver con mi matrimonio. Esto es fraude federal por transferencias electrónicas, y creo que es más grande que Clint. Le conté sobre las transferencias, las líneas de memo en blanco, el cargo del Ritz-Carlton, el código de autorización de respaldo que Warren Cook había señalado en junio. Robert se quedó en silencio de esa manera particular. Los agentes de carrera se quedan en silencio. No sorprendido, solo concentrado, como una mira que se estrecha. Mándame todo lo que tengas, dijo. No lo enfrentes, no le des ninguna pista. Dame 48 horas, yo ya tenía más de lo que él esperaba. Durante 8 meses, bajo la etiqueta de hábito profesional, había estado haciendo una auditoría paralela de las finanzas de mi propio hogar, de la misma manera en que lo había hecho con un centenar de sujetos para el Departamento de Justicia. En julio, después de la llamada de Warren sobre Vanguard, instalé una herramienta de monitoreo en nuestra computadora de escritorio compartida en la oficina de la casa, legal en nuestro estado para dispositivos de propiedad conjunta y contemplada en nuestra propia política de TI para la red inteligente del hogar que Clint había insistido en instalar. Había registrado silenciosamente sus pulsaciones de teclas en esa máquina durante 3 meses. Tenía sus contraseñas, tenía sus tokens de sesión. Básicamente, tenía una ventana legal a cada cuenta que él usaba en esa computadora. Sentada en un estacionamiento en la Ruta 9, abrí su portal de Aegis Capital usando credenciales clonadas y empecé a seguir pistas que nunca quise encontrar. El primer hilo era una empresa fantasma llamada Meridian Holdings Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas 11 meses antes. El segundo hilo era una transferencia, fechada el mes anterior, por $212,000, enviada desde Meridian Holdings a una joyería en el distrito de diamantes de Manhattan, Alden y Voss. Había una tasación archivada para un anillo de 4, un diamante amarillo intenso de 1 quilate. El anillo. El tercer hilo fue el que finalmente hizo que mis manos realmente temblaran, la primera reacción física que me permití en 8 meses. Meridian Holdings no estaba financiada por el salario de Clint ni por su esquema de bonificaciones. Estaba financiada por transferencias bancarias de 3 cuentas de pensiones municipales bajo la administración de Aegis Capital, las mismas cuentas que pertenecían a maestros jubilados y trabajadores de saneamiento de la ciudad, cuyas jubilaciones Clint tenía la obligación legal y fiduciaria de proteger.
$5.140.000, desviados durante 14 meses a cuentas fantasma, una de las cuales, sentí que se me cerraba la garganta cuando la encontré, estaba registrada a nombre de Meredith Hall, la jefa de Clint, socia directora senior de Aegis Capital. Y el cuarto hilo, el que me dijo exactamente en cuánto peligro estaba realmente, era una página de firma falsificada en una autorización bancaria en el extranjero, fechada 8 meses antes, con mi nombre, Clara Whitfield. Una firma que nunca hice, en una cuenta que nunca abrí, que en papel me habría convertido en cómplice de un robo de $5 millones de fondos de pensiones pertenecientes a personas que habían pasado toda su vida confiando en hombres como mi esposo. Él no solo estaba robando, él estaba construyendo una versión de los hechos en la que, si todo se venía abajo, yo caería con él. Llamé a Roberto de vuelta en menos de una hora. Mi voz estaba firme, mis manos no. Congela todo, le dije. Clint Harrison, Meredith Cole, Meridian Holdings, y audita las cuentas de pensiones de Aegis Capital de los últimos 18 meses. Falsificó mi firma, Roberto. Iba a dejar que yo cargara con la culpa. Hubo una pausa en la línea que nunca olvidaré. El sonido de un hombre que ama a su sobrina decidiendo, en tiempo real, cuánto del aparato del buró estaba dispuesto a mover un miércoles por la tarde. Dilo de nuevo, me dijo. Despacio. Lo hice. Le leí los números de cuenta. Una breve pausa. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Le leí las fechas de las transferencias. Le envié capturas de pantalla con sello de tiempo y verificación hash para que nada pudiera ser considerado alterado después. Para las 3:30 p.m. Roberto había incluido a la agente especial Priya Nandan de la Unidad de Delitos Financieros Complejos del FBI, una veterana con 14 años de experiencia que había desmantelado 2 esquemas Ponzi que yo misma había seguido en publicaciones especializadas. Para las 5:00 p.m., un juez magistrado federal había aprobado una congelación de activos de emergencia, citando un riesgo inminente de fuga de fondos. Para las 6:15 p.m., mi propio banco me llamó para informarme, como cortesía, ya que mi nombre estaba en la cuenta, que una solicitud de transferencia bancaria por $1.200.000 a una institución en las Islas Caimán había sido rechazada y marcada bajo una retención federal. Clint estaba tratando de vaciar lo que quedaba de nuestros ahorros de toda la vida la noche antes de nuestra cena de aniversario, no para salvar el matrimonio, sino para desaparecer de él. Esa noche, la noche del anillo, el teléfono, la sonrisa que no podía dejar de hacer, se suponía que sería una cena en el Obsidian Room, un club privado de membresía en el último piso de un edificio bancario convertido en el centro, el tipo de lugar donde el portero sabe tu nombre y tu patrimonio neto al mismo tiempo. Clint lo había reservado 8 semanas antes para celebrar lo nuestro. Ahora entiendo que lo había reservado para celebrar algo completamente diferente. Llegué a las 7:50 p.m., 10 minutos antes, con mi vestido azul marino. La anfitriona, joven, pulida, con una placa con el nombre Brianna, me miró como la gente mira algo que ya decidió que no vale la pena. Solo miembros, dijo, sin molestarse en revisar la lista de reservaciones. Su esposo está adentro con una verdadera dama. Quiero decirte que sentí rabia en ese momento, pero no. Sentí claridad, ese tipo particular que solo llega después de que ya hiciste las cuentas y la respuesta confirma exactamente lo que temías. No discutí con ella, no levanté la voz. Metí la mano en mi bolso, saqué la credencial de contratista federal que llevo para el trabajo de auditoría del Departamento de Justicia y la pasé por el pequeño lector de latón junto al atril del anfitrión que todos los clubes privados como este tienen para acceso de servicios de emergencia. Las puertas se abrieron con un clic. Adentro, pasando una pared de mármol negro y una luz dorada tenue, lo vi. Clint, con el traje azul marino que le compré para nuestro tercer aniversario, de pie junto a una mesa iluminada por velas, deslizándolo. Un diamante canario de un quilate en el dedo de una mujer con un vestido esmeralda, Meredith Cole, su jefa. $200.000, fácil, brillando bajo la luz del restaurante, pagados con dinero de pensiones robado que pertenecía a personas que limpiaron autobuses de la ciudad y enseñaron quinto grado durante 30 años. Se quedó helado cuando vio que mi sombra caía sobre la mesa. ¿Qué haces aquí?, siseó, medio levantándose. Meredith es toda una dama. Eres una vergüenza. Vete a casa, Clara. Meredith ni siquiera parecía alarmada. Ella sorbió su champaña, me miró por encima del borde de la copa como si yo fuera una mancha en un mantel con la que alguien más lidiaría después. No hagas una escena, querida, dijo. ¿Es tan vulgar? Miré el anillo, miré su rostro. Esa seguridad de gala benéfica, aún completamente intacta, todavía seguro de que el mundo giraba a su alrededor. Luego me di la vuelta y salí, tan tranquila como siempre, pasando junto a la anfitriona que se había burlado de mi abrigo una hora antes. Salí al frío aire de octubre y me subí a mi auto. No grité, no lloré. Llamé a la agente especial Nandan. Ambos están adentro, dije. Mesa junto a la ventana. El anillo está en su mano ahora mismo. Esa es tu evidencia en movimiento. Recibido, dijo ella. Quédate ahí. Llegamos en 4 minutos. A las 8:45 de la noche. 6 camionetas negras llegaron afuera del Obsidian Room, las llantas rechinando fuerte contra la calle mojada. Observé desde mi auto, estacionado al otro lado de la cuadra, mientras 30 agentes federales con chaquetas de operativo subían los escalones de mármol en formación. La agente Nandan al frente, Robert 2 pasos detrás de ella. Él mismo había venido, lo que me decía exactamente cuán en serio se estaba tomando el buró, un caso que había comenzado como un cargo sospechoso en una tarjeta de crédito 8 meses antes.
Agentes federales, nadie se mueva. A través de las altas ventanas, vi a hombres ricos quedarse congelados a medio bocado. Vi copas de champán suspendidas en el aire como si toda la sala se hubiera detenido. Brianna, la anfitriona que me había dicho que no pertenecía ahí una hora antes, estaba presionada suavemente pero con firmeza contra su propio atril, con las manos temblando y el rímel corriéndole por el rostro que se veía tan seguro de sí mismo bajo las luces de la entrada. Adentro, Clint se levantó tan rápido que su silla se cayó. ¿Sabes quién soy?, gritó con la misma voz que usaba con los analistas junior que no cumplían con una fecha límite. Soy socia principal en Aegis Capital. La agente Nandan ni siquiera parpadeó. Clint Harrison, estás arrestado por fraude electrónico, hurto mayor, malversación de fondos de pensiones y conspiración para cometer fraude contra planes de beneficios para empleados bajo el título 18. Meredith forcejeó con el anillo de diamantes que llevaba en el dedo, tratando de quitárselo antes de que alguien se diera cuenta, como si una joya pudiera dejar de existir solo porque aparecía en un video. Un agente le agarró la muñeca, firme, sin inmutarse por la seda esmeralda que se deslizaba de su hombro. Déjalo puesto, dijo el agente. Eso es evidencia federal. Tú también estás arrestada. Las esposas se cerraron en las muñecas de Clint. Su traje a la medida se torció en los hombros. Su corbata quedó floja. Su cabello, siempre tan cuidado, tan listo para la gala, caía sobre su frente mientras lo sacaban bajo la lluvia. Y fue entonces cuando me vio, de pie junto a la camioneta principal, Roberto a mi lado como un muro que ningún encanto podría hacer ceder. ¡Clara!, gritó, con la voz quebrándose en un tono que de verdad nunca le había escuchado en 5 años de matrimonio. Por favor, diles que esto es un error. Soy tu esposo. Caminé hacia él despacio. No grité, no lloré. Le di lo único que se había ganado de mí esa noche. La verdad, fría y clara, dicha como cuando presento hallazgos en una declaración. Fui tu esposa, Clint, le dije. Pero esta noche dejaste claro que no pertenezco a tu mundo. El agente detrás de él le presionó la cabeza contra el cofre de la patrulla antes de que pudiera responder. La lluvia corría por la espalda de su traje arruinado en oscuras corrientes. Unos momentos después, pasaron a Meredith esposada frente a mí, con su vestido esmeralda empapado, pegándose a ella como una segunda piel. Debería haberse visto derrotada. No lo estaba. Mientras pasaba, Meredith se inclinó hacia mí, lo suficiente cerca como para que pudiera oler su perfume bajo la lluvia, y susurró algo que solo yo podía escuchar. ¿Crees que ganaste, niña? Sus ojos no mostraban miedo. Estaban divertidos, de esa manera particular de las personas que nunca han creído que las consecuencias se aplican a ellas. No tienes idea de quién es el verdadero dueño de Aegis Capital. No le respondí. Los agentes no esperan a que los prisioneros terminen sus monólogos, y yo tampoco lo hice. Detrás de ella, un agente más dio un paso al frente, joven, quizá de 30 años, sosteniendo una carpeta manila sellada con una tira de evidencia. La agente especial Marcus Ilford, como descubriría después, de la División de Delitos Financieros, fue quien pasó las últimas 18 horas desmantelando la estructura de propiedad de Aegis Capital capa por capa. Señora, dijo en voz baja, con la lluvia escurriendo del borde de la capucha de su chaqueta, querrá ver esto antes de que nos vayamos. 3 semanas después, me senté en una sala de conferencias en el 9º piso del edificio federal en el centro de la ciudad con Roberto, la agente Nandan y mi abogada, una mujer astuta y cansada llamada Diane Ferreira, quien pasó una década como fiscal en casos de delitos financieros antes de dedicarse a la práctica privada, específicamente para representar a denunciantes como yo. Warren Koch, mi antiguo asesor financiero, ya había dado una declaración jurada sobre el Código de Autorización de Respaldo de junio. Era, me dijo Diana, la prueba en una carpeta que no dejaba de crecer que eventualmente llegaría a tener 11 volúmenes. La carpeta sellada que el agente Ilford me entregó esa noche lluviosa contenía la verdadera respuesta al susurro de Meredith. La empresa matriz de Aegis Capital había sido reestructurada discretamente 11 meses antes, canalizando el 40% de la propiedad a través de un fideicomiso vinculado a una funcionaria de supervisión de pensiones estatales, la misma funcionaria cuya oficina se suponía que debía auditar a Aegis desde el principio. No eran solo Clint y Meredith, era una pequeña red compacta de personas cuyo trabajo era vigilar la bóveda y que en cambio habían estado ayudando a vaciarla. Esa amenaza por sí sola amplió el caso de una historia de fraude conyugal a una investigación federal por asociación delictiva. En los siguientes 2 meses se realizaron 3 arrestos adicionales, incluyendo al funcionario de supervisión, quien renunció la misma semana en que se hizo pública su acusación formal. Aegis Capital fue puesta bajo administración judicial por orden de la Corte. Los fondos de pensiones, no completamente, pero sí en gran parte, fueron recuperados mediante el decomiso de bienes de Meredith. Una casa en los Hamptons, una colección de vinos y sí, un Ferrari. Un diamante canario de un quilate ahora está registrado como evidencia federal en un caso cuyo número me sé de memoria sin querer. Clint aceptó un acuerdo de culpabilidad en febrero en lugar de ir a juicio. 11 años, obligaciones de restitución que lo seguirán el resto de su vida laboral y una prohibición permanente de trabajar en el mercado de valores. Meredith lo peleó y perdió aún más. 14 años. La jueza citó específicamente su intento de ocultar pruebas en su propia mano en tiempo real frente a los agentes federales como un factor agravante en la sentencia. Nuestro divorcio se finalizó en abril. Diane se aseguró de que la página de la firma falsificada funcionara completamente a mi favor. Se convirtió en la prueba A para demostrar que yo era una víctima del fraude, no una participante. Y los mismos instintos forenses que antes me habían hecho sentir como una esposa desconfiada y paranoica, ahora eran la razón por la que el gobierno federal tenía un caso irrefutable. Me quedé con la casa, conservé mi nombre,
octubre. Han pasado 8 meses desde aquella noche en el Obsidian Room. Sigo haciendo auditorías forenses para el Departamento de Justicia, aunque discretamente he dejado de aceptar casos que involucren a cónyuges investigando a sus parejas. Algunas ironías no necesito revivirlas profesionalmente. Warren Cook todavía administra lo que queda de mi fondo de retiro y ahora revisa personalmente cada código de autorización, lo cual agradezco más de lo que él probablemente imagina. Me encontré con Brianna, la anfitriona, una vez, meses después, en una cafetería a 2 cuadras de donde solía estar el Obsidian Room antes de que le retiraran la licencia para vender alcohol durante la investigación. Ella no me reconoció sin el vestido azul marino. Yo no dije nada. Algunas personas solo aprenden quién pertenece a un lugar después de ver a 30 agentes federales decidirlo por ellas.